Bueno, buenas tardes, queridos hermanos. En primer lugar, un saludo muy cordial y entrañable, como siempre, desde este monasterio idente de los misioneras identes, Nuestra Señora de la Vida Mística, a todos los miembros de la Escuela de Espiritualidad, de las personas que nos siguen en la catedral, en el Santuario del Buen Pastor, y a todos los hermanos y hermanas de otros lugares, de otros continentes, Colombia, Ecuador, Italia, España, que me escucháis. Gracias por vuestra oración y vuestros mensajes de aliento. Un abrazo muy entrañable a todos. Hoy, siguiendo el camino que hemos iniciado hace algunos videos sobre la metodología que Cristo nos entrega en el Evangelio para nuestra vida interior, sobre todo para que no suframos, para que no llevemos pesos inútiles con nosotros, para que todo sea claro a la luz de la iluminación que el Espíritu Santo nos otorga. Bien, hemos seguido ese camino y ahora nos encontramos con que tenemos que dar un paso más dentro de ese campo de la oración. Y el próximo paso que estamos dando y que vamos a dar hoy es el tema de la purificación o de la unión purificativa. Nos purificamos para unirnos a Dios. En este mundo, sí, en este mundo, para vivir con más fuerza definitivamente la unión con Dios en este mundo. Cristo en el Evangelio hay muchos puntos en los que nos pueden servir hoy como introducción para empezar la reflexión. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos se apoderan de él. La violencia, la única que nos es posible, violencia a nosotros mismos, violencia moral. ¿Por qué tenemos que violentarnos? ¿Es que hay pasiones o hay defectos que nos dominen o hay malas inclinaciones, hay vicios que de alguna manera están tan enraizados en nuestra psicología, en nuestros hábitos, en nuestros modos, que no son buenos, que se ve claramente que son imperfectos? Todo esto necesita violencia íntima. Y esa está significada en otras frases. Por ejemplo, dice Cristo que hubo uno que quería entrar en el banquete especial, el banquete de la vida eterna, pero iba sin el vestido adecuado y fue arrojado fuera. ¿Dónde cayó? Al purgatorio. A lavar sus vestiduras, a vestirse finalmente con el traje adapto para poder entrar en el banquete. Purificación, aquí, así como lo vamos viendo poco a poco, es sinónimo de purgatorio. En vídeos anteriores veníamos hablando de la metodología que Cristo nos ofrece en el Evangelio para vivir una oración continua. Entre ellas se encuentra el tema de la unión purificativa. ¿Por qué? Porque en la oración vamos viendo, ayudados por la sabiduría del Espíritu Santo, por el don de la sabiduría del Espíritu Santo, vamos viendo quién es Dios. Y nos vamos enamorando de Él, pero vamos viendo también todas nuestras miserias morales, que no las habíamos descubierto o no las habíamos descubierto. Muchos de estos hábitos, formas que tenemos de pensar, de hacer, formas del carácter, no las habíamos visto desde el ángulo realmente de la miseria. Es decir, de lo que realmente tenemos que cambiar, modificar, y no de aquello que debemos continuar haciendo, sino de aquello que ya no debemos continuar haciendo. No olvidemos que todos estamos llamados a vivir la santidad. Todos, clérigos, religiosos, casados, solteros, jóvenes, niños, cada uno en su estado está llamado a aspirar a una vida de santidad, que no es otra cosa que aspirar al mismo cielo del que hemos venido, del que vino mi espíritu y en el cual mi Padre está presente con su herencia eterna. Ya lo hemos dicho otras veces. Nuestra carne, nuestra psicología,
viene del mundo, heredada. La psicología, una parte de ella lo es así, heredada. Hay otra parte que adquirimos en el camino. Nadie nos enseña a discernir, nadie nos enseña a separar, a rechazar todo aquello que de alguna manera pues no me hace bien. Y nos hemos ido todos en el camino, pues abrazando, yo diría tragando, que es una expresión un poco así, pero que lo dice bien, todo aquello que nos ha ido llegando sin ningún tipo de discernimiento. La psicología humana viene de la Tierra, viene del mundo, y se queda en el mundo, se queda en la tumba. Nuestra biología, nuestra carne, igual, viene del mundo y se queda en el mundo. Pero nuestro espíritu no. Dice Cristo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Nuestro espíritu no viene del mundo. Nuestro espíritu es infundido por mi Padre Celestial y en él se presencia. Es aquello por lo que puedo decir que soy hijo de Dios porque he hecho a imagen y semejanza suya. Tengo ahí la imagen de él porque él está presente en mi espíritu. Por tanto, hay algo que no es de este mundo y que es lo que realmente tenemos que trabajar, cultivar. Es el modo de descubrir, trabajando, el descubrir que mi Padre vive en mí y que de alguna manera yo vivo en él. Dice Cristo en el Evangelio, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que se olvide de sí mismo, aborrezca incluso la vida. Él habla de aborrecer el alma, aborrecer la vida, el que de alguna manera ama su vida la pierde. Que tome su cruz y me siga. Aquí vemos que la purificación que Cristo nos pide, la penitencia que Cristo nos pide, no es que nos clavemos en un madero como él hizo. Nos pide la abnegación moral, la negación íntima, y aquí qué importante es esa metodología de la que hemos hablado, la negación íntima de todo aquello que me aleja de él, que no me lleva a la unión con él. En mi pensamiento, en mis actos, en mis sentimientos, en mi felicidad, en mi libertad. Hay siempre que revisarnos en esto porque hay mucho que seguramente tenemos que negarnos en ello para poder progresar en la vida interior. Porque, por lo menos según mi pobre experiencia, allí donde no hay abnegación en la vida interior, no hay progreso en la vida interior. Es la abnegación, esta que nos pide Cristo, y en esta la causa de nuestro progreso, y en esta está significada pues, la penitencia que tenemos que hacer. Nuestra cruz está significada en nuestra abnegación, en el olvido de nosotros mismos y en el vaciamiento de mundo y todos sus atractivos. El mundo. En esta pandemia estamos entendiendo un poco esto. Este mundo que muchos adoraban o adorábamos ha quedado puesto de rodillas ante un enemigo tan pequeño e invisible y que nos ha obligado a hacer y a reconocer que es un momento de prueba, este que estamos viviendo, como las tantas pruebas que hemos vivido en la vida. Hay alguno que perdió a lo mejor a su padre o a su madre, a lo mejor desgraciadamente perdió también un hijo. Hay quien ha tenido momentos de prueba con enfermedades muy tremendas, tremendas pruebas. Este es otro momento de prueba. Y en este momento de prueba, Dios nos pide que demostremos que nuestra fe por Él es real, es auténtica y nos la estamos jugando por Él. Es decir, le estamos diciendo con nuestra conducta, con nuestra paciencia, con nuestra entrega de este momento y de esta situación a Él, le estamos diciendo te quiero. Y te quiero independientemente de las pruebas que mandes o no mandes. A mí, singularmente, o a los que están alrededor, o a la humanidad, yo te sigo queriendo exactamente igual. No cambia nada mi amor por ti. Fernando Rielo nos preguntaba entonces, recuerdo, ¿cuál es la verdadera penitencia que yo tengo establecida y que además está en las constituciones? Digo así, el ayuno de las pasiones.
Nada más. Ayunar en mis pasiones. Y aquí está la purificación. Hoy no vamos a entrar seguramente en el análisis del defecto dominante del apego al mundo, de esta abnegación ya en un modo concreto de nosotros mismos. Seguramente será objeto del próximo video. Pero hoy quiero centrarme en la purificación en cuanto en sí misma. Es decir, ¿qué es la purificación? ¿Qué significa purificación para nosotros? Rielo dice, ayuno de las pasiones. Nada más. ¿Eres egoísta? Ayuna. No te des esos banquetazos de egoísmo que te permites. Ayuna un poco, hombre, ayuna. Tú, llamado a la vida religiosa, y aquí entramos todos, porque todos estamos llamados a la misma vida de santidad, estamos a ayunar de nuestro egoísmo y de nuestras incontinencias íntimas. No es otro el ayuno que debes hacer. Hay quien a lo mejor cuando llega la cuaresma pues hace algún esfuerzo, ¿verdad? Pues come pescado en vez de carne los días establecidos, o no fuma a lo mejor durante los 40 días, pero después el día 41 se pega 2 cajetillas seguidas, ¿no? Hacemos estos esfuerzos que por otro lado no tendrían que estar mal porque los estamos haciendo, pero no es ahí donde hay que trabajar, es en nuestras pasiones, es en nuestra vida interior. ¿Qué tiene que ver el pescado o la carne o incluso la artritis o la artrosis que podamos coger por hacer 3 horas de oración todos los días porque queremos hacer penitencia? ¿Qué tiene que ver eso con la penitencia real que tenemos que hacer? Con la auténtica penitencia. Cuando menos tengamos el grado de interioridad necesario para hacer este análisis sobre la imperiosidad de nuestro ayuno y ofrecérselo a Cristo como respuesta a su llamada. Esto lo decía Fernando Rielo en San Cristóbal de la Laguna el 13 de septiembre de 1986, en la isla de Tenerife. Pero en el año 73 nos decía, la penitencia cristiana tiene una nota, una cualidad original, que es propia de ella, que se distingue, se diferencia de todas las demás formas de penitencia de cualquiera otra religión de este mundo. Cristo en el Evangelio nos dice, a través de sus lecciones, la forma que tiene el cristiano de hacer penitencia. ¿Dónde está aquel acto, aquella forma de conducta que debemos poseer y que si nosotros cumplimos somos al mismo tiempo absueltos, perdonados de todos nuestros pecados? Y él decía, mirad, Cristo nos dice en el Evangelio que la penitencia propia del cristiano es seguirle. Es seguir a Cristo apartando mi corazón de todo aquello que no sea Él. De tal forma que yo anteponga o ponga por delante a Cristo en relación con mi padre, mi madre, mi patria, mis hermanos, mis afectos de cualquier materia que sean. Si yo renuncio efectivamente en mi corazón a todo lo que humanamente me siento inclinado, ¿cuáles son todos estos bienes maravillosos? Mi patria, mis padres, mis hermanos, amigos, y una serie de placeres perfectamente aceptables, aprobados por Dios, y amo por encima de todo esto a Cristo, de tal forma que siempre me encuentro dispuesto, disponible para seguirle en lo que me pida, allí donde quiera. Ya he hecho la forma específica de la penitencia cristiana. El apóstol es, por tanto, por el hecho mismo de serlo, el modelo del penitente. Dice Cristo, si amas a tu padre o a tu madre, a tu hijo o a tu hija, tu hermano o tu hermana, tu propia vida, más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Por tanto, aquel que realmente es su discípulo es aquel que dejó todo, en el campo afectivo, en el campo del mundo, ese que realmente tiene la grandeza de corazón de decir, me desprendo de todo. Y no es que yo ahora voy a despreciar, pues qué sé yo, pues los muebles que me dejó mi abuela al morir, y entonces los voy a quemar o los voy a tirar por la ventana, No. Cristo no me va a pedir eso.
tendré que cuidar esos muebles que que mi abuela me ha dejado ahí para las futuras generaciones. Son algo bello, algo bonito, algo estético y tienen derecho a disfrutarlo también ellos. No se trata de destruir este mundo, al revés, hay que cuidarlo, nos damos cuenta de lo que estamos haciendo con él. Pero lo que Cristo me pide es que ese mundanismo, que el mundo mismo arroja cada día con todas sus malicias, que está más en manos del diablo. Cristo dice que el diablo es el príncipe de este mundo. No le llama rey, rey es él, pero sí le dice príncipe, porque de alguna manera se sirve de este mundo y de todo el vacío que hay en él, porque no hay, el mundo al final no es nuestra finalidad, el mundo lo podemos usar, tenemos necesidad de él. Hay una necesidad en nuestra vida carnal, biológica, en fin, nuestra vida psicológica de este mundo. Pero no puede ser la finalidad de mí mismo. No puede ser el mundo, que yo convierta este mundo de alguna manera en todo. De tal manera que Cristo está en el 8º lugar, 9º lugar, o quién sabe dónde está. Por ahí, entre las tantas cosas que tengo en el corazón, está Él. Dice Cristo, amaos como yo os he amado. Y si no amamos como Él nos ama, es muy difícil realmente amar bien a los demás. Les amamos con el amor propio, cada uno tiene el suyo. Pero este amor propio de cada uno está tan lleno de mundo, tan lleno de tierra, tan lleno de tanta cosa, de odios, de rencores, de resentimientos, de falta de perdón, de egoísmos, este mundo está tan lleno de todo aquello que no es Dios, que de alguna manera Cristo nos pide que nos separemos, nos alejemos de Él, que cerremos ventanas a ese mundo. Seguiremos usufruyendo de Él en aquello que nos es necesario para alcanzar la finalidad que es la unión con Él. La finalidad de nuestra vida espiritual es la unión con Él, la unión con Dios. Pero tenemos que tener cuidado. El diablo se sirve de este mundo y el diablo, que yo recuerdo cuando estudiábamos, ¿verdad?, el catecismo de Pío IX, Pío XI también, cuando era chico, se decía que los enemigos del alma eran el mundo, el demonio y la carne. Bueno, pues el demonio se sirve, el diablo se sirve de todo esto, que en el fondo es vacío, porque si ustedes miran las pasiones a las que son arrastrados, miran un poco por dentro las emociones, sentimientos, todo ese mundo que nos arrastra frecuentemente en el campo afectivo, se darán cuenta que detrás de eso no hay nada más que vacío. Que todo adquiere sentido, todo, sentimientos, emociones, incluso hasta la misma pasión, adquiere sentido en la medida que Él está en el primer lugar en nuestro corazón. Le estamos amando a Él sobre todas las cosas, sobre todos los amores, sobre todos los sentimientos, emociones y pasiones de la vida. Entonces, lo primero que yo, católico, cristiano, religioso, aspirante a la santidad, tengo que aprender para asegurarme bien, para no equivocarme, es que si el mundo consiste en que su regla de vivir es hago lo que me gusta y no hago lo que no me gusta, acepto lo que me gusta y rechazo lo que no me gusta, esta es la regla del mundo, esta es la regula mundi. Así se regula el mundo. En la vida interior, en la vida religiosa, en la vida espiritual, el religioso dice: pongo todo mi gusto en amorosa obediencia a Dios, de tal modo que aquellas cosas que cuando estaba en el mundo aceptaba porque me gustaban, también aceptaré por amor divino aquellas que me disgustan, porque en eso consiste la vida penitencial. Esto nos lo decía el 4 de marzo de 1984, en San Cristóbal de la Laguna también, Fernando Riel. La vida espiritual tiene también, dice, San Agustín habla de la Civitas Dei. Bueno, habría que hablar de la ciudad de la cruz. También, la vida espiritual tiene mucha cruz, pero una cruz que tiene su dolor en el instante, pero que después es inmensamente dulce.
En esa cruz es en la que viven todos aquellos, dice Cristo, a los que le lancé, como en el mito de la caverna de Platón, desde ese foco inmenso de luz, les lancé esa cuerda, ese cordel, para que se agarraran a él y salieran del mundo de las sombras y dijeran adiós al mundo, para otorgarles una gracia particular. Los santos, y hay muchos santos, ¿eh? Nosotros a veces cuando decimos los santos pensamos todos en los santos canonizados, pero los cementerios están llenos de santos anónimos. Los santos han sido los ciudadanos, los nobles de esta Civitas Dei, de esta Civitas de la Crucis, de esta Civitas Crucis, de la que habla Fernando Riel. Purificación es sinónimo, significa aquí purgatorio. El católico tiene que lograr con la gracia santificante, blanquear sus vestiduras en la sangre del Cordero, de tal manera que no pase por ese purgatorio, por esa purificación. El purgatorio, si habéis leído alguna vez a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa de Jesús, es la misma noche oscura del espíritu. Que si no la pasamos en esta vida y cubrimos con ella toda mala intención, por leve que sea, entonces se convierte en transverberación penal. Esta produce un dolor de amor inmenso y al mismo tiempo, y ello es aumentativo de ese dolor tan sabroso que no se puede deshacer de él el alma purgante. Fijaos bien, es un acto de bondad divina, que mientras vivimos en este mundo no penetre en nuestro corazón toda la dimensión del dardo del amor divino, porque no podríamos vivir. La vida se nos habría convertido en un purgatorio inmenso. Pero después de la muerte, Dios ya no detiene su acto de amor. Y si no se está capacitado para recibirlo con su plenitud beatífica, es porque lo que se sufre, este gran dolor que constituye el gran castigo penal. Se nos absuelve de la culpa, pero la pena tenemos que hacerlo. El purgatorio tenemos que hacerlo. Nos acercamos al confesionario y se nos absuelve de nuestros pecados. Pero hay un purgatorio que queda ahí, en la confesión misma, una pena que no es la culpa, esa se nos quitó, pero sí la pena, hay que seguirla purificando, hay que seguirla purgando. Y ese es el purgatorio. El purgatorio, nos decía Fernando Riel en 1993, en Nueva York, el 28 de marzo, y os recomiendo que leáis, si es que podéis, el purgatorio, la visión que tuvo Santa Catalina de Génova sobre las almas del purgatorio. Es, yo diría, muy parecida o casi idéntico a la descripción que hace Fernando Riel de este hecho. El purgatorio es una región temporal, no es la vida eterna. Es una región, vamos a decir así, donde hay que pagar la pena. Y la pena es la purificación que no hiciste de ti mismo en este mundo, mientras estabas en este mundo. Es la pena por la santificación que no ejerciste con responsabilidad. En el purgatorio se recibe un esplendor de la vida eterna. Detrás de esa cortina, de ese velo está Él. Pero no es la vida eterna. Es un esplendor que por sí mismo no quiere entrar de ningún modo en la vida eterna, porque esta, la vida eterna, es inmaculada. No tiene mancha alguna, en ella todo es santísimo. Es la persona la que se va al purgatorio voluntariamente, libremente. No es un empujón de Cristo, sino una revelación como no se puede dar en este mundo, ni se ha dado en ningún santo. Y el alma escoge el purgatorio para la purificación y santificación que debió de hacer y no hizo. Es una región de amor y dolor, pero es el dolor del amor,
pues ya no duele. Por ejemplo, el hígado o el estómago. No, ya no duele. Lo que duele aquí es el alma o el espíritu, como lo queramos llamar. Las almas viven allí un estado de contrición perfecta, es decir, que aman a Dios por ser quien es, y por tanto es una contrición perfecta, pero que tiene carácter penal. 28 de marzo, Nueva York, 1993. Fernando Riel. Tengo la firme indicación de Cristo, nos decía en otra ocasión, acerca de vuestro régimen penitencial. Pensad que estamos hablando siempre de la purificación. Continencia perfecta del obrar con origen en las pasiones. Las palabras de Cristo a transmitiros por mí son concisas. Las pasiones son materia de ayuno, las virtudes materia de celebración, de ágape. El religioso, el católico, sabe por la fe que con la gracia actual se cruza la tentación. Cristo encarna el modelo de quien sufre el universal de la tentación acerca del recto sentido de la existencia humana, advirtiendo a su vez al consagrado, al católico, al cristiano, que también puede padecerla. No es el discípulo más que el maestro. Mateo 10:24. Satanás, llevándole al desierto, le presentó las tres negaciones de la verdadera gloria: la vanidad política, la vanidad religiosa y la vanidad de la vida. Eso lo encontráis en Mateo 4:1-11. Jesús nos revela, frente a esta vanidad absoluta, el modo de no caer en la red del falso reino. Velad y orad para que no caigáis en la tentación. Y si el apóstol no cae por la oración en este duelo, en este dolo, menos aún en el pecado. Eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Termino diciendo que purificación en el ámbito moral, como decimos en la institución nuestra en el ámbito escético, tiene tres razones de ser. Por un lado están las pasiones humanas, que ya hemos dicho que son objeto de ayuno. Por otra parte está el tema del mundanismo, de todo una materia que aporta el mundo que nos aleja de Dios. Es como el instrumento, ese mundanismo del cual se sirve el diablo para alejarnos de él. Nos va convenciendo de que realmente en ese mundo tenemos que poner nuestro corazón y al final todo lo que nos ofrece, porque el diablo es el mentidor. Dice Cristo en el Evangelio que es el rey, el príncipe de la mentira. Camino del Calvario, Cristo dice: hoy he vencido al príncipe de este mundo. Luego el diablo se comporta como príncipe en este mundo y realmente a ser el mentidor, el que pone la mentira constantemente y no la verdad, nunca la verdad, imposible de poner la verdad en nuestro corazón, pues nos va arrastrando hacia el mundo que él es, y es el mundo del vacío, donde no hay ser, donde no hay Dios, donde no hay nada. Y la tercera es el alma. Cristo dice que quien no aborrece su alma o su vida la pierde, y nos pide incluso que aborrezcamos el alma. No nos dice que aborrezcamos el espíritu, sino el alma. Y es que el alma, pensamos estos tres sujetos de los que estoy hablando, con los términos que desarrollaremos en el próximo video, que son el defecto dominante, el apego al mundo, a este mundo, al mundanismo, pero el mundanismo es ya un poco como el resultado es que nos apegamos al mundo y terminamos siendo mundanos. Si ponemos el horizonte, la mirada, el corazón en él, y dejamos de mirar realmente al cielo, dejamos de mirar a Dios. Entonces son tres cosas que analizaremos en el próximo video, y es los defectos que nos dominan, ver cuáles son, tenemos que individuarlos, cada uno tendría que ponerse ya esta semana en la oración para ver cuál es ese defecto o esos defectos que le dominan y que seguramente son aquellos en los que cae puntualmente, cada día. Las pasiones, que nos llevan a enganchar el corazón en todo aquello, afectos desordenados o no desordenados,
en un mundo afectivo que tiene que ser regulado por el amor de Dios, pero que para serlo tenemos que amarnos y tenemos que amarle a Cristo primero. Es decir, Cristo tiene que estar en el primer lugar en el corazón y proyectar el amor divino sobre los demás, no nuestro propio amor propio e imperfecto amor humano. Cada uno tiene el suyo. Así es que estos 3 puntos, defecto, dominante, el apego al mundo y la abnegación de nosotros mismos, que es tan importante porque la abnegación moral es la clave para el progreso en nuestra vida interior. Donde no hay abnegación, donde no queremos negarnos, podríamos poner un ejemplo práctico. Somos orgullosos, por tanto, rencorosos, vivimos con resentimientos pues con esta persona o con aquella, incluso podemos llevar hasta el odio dentro. Bien, este defecto dominante me empezaría, si empiezo a quererlo ver, individuarlo y quererlo ver, seguramente me va a decir, mirando al Evangelio, porque la oración hay que hacerla siempre con el Evangelio presente, pues lo que dijo Cristo en la cruz. Perdónales porque no saben lo que hacen. El ser humano muchas veces, muchísimas, no sabe lo que hace. Ni cuando hace el bien, ni cuando hace el mal. Pero nosotros decimos, te perdono. Cristo no dijo desde la cruz, te perdono. Yo estoy muriendo por ti, y esto está claro, que ahí te estoy absolviendo, te estoy redimiendo. Pero le pide al Padre que no quede secuela alguna por la que tengan que ser juzgados el día del juicio particular de todo aquello que estaban cometiendo. Cuando logramos, para terminar este ejemplo, orar por los que no nos entienden, nos persiguen, nos provocan dolor, nos ponen la zancadilla a cada paso, por aquellos que nos mienten y nos mienten a propósito, para provocarnos dolor. Cuando somos capaces, viendo todo esto, como lo vio Cristo desde la cruz, de ponernos de rodillas, de un crucifijo, de la Eucaristía, y pedirle al Padre que les perdone, que le perdone realmente todo esto, entonces es probable que salgamos de esa especie de círculo vicioso que algunas veces ofrece el perdón. Te perdono, pero después cada vez que me acuerdo de ese hecho, se me revuelve el estómago, el bazo, el intestino, y quedo todo revuelto. Y además, si me encuentro contigo por esta calle, me doy la vuelta por la otra para no verte. Es decir, estos efectos que deja alguna vez en este tipo de perdón nuestro, es los que tenemos que eliminar. Porque cuando hemos realmente conseguido ponernos delante de Cristo y pedir perdón, o sea, pedir perdón en aquello que hayamos podido colaborar sin duda, pero pedirle que perdone a estos seres humanos que nos hacen el mal, ese día hemos dado un paso gigantísimo en nuestra vida interior y nuestro orgullo disminuyó mucho su fuerza y aumentó la humildad y la sencillez en nuestra vida. La humildad, el Espíritu Celestial. Nada, termino aquí por hoy. Era solo un intento de decirles en qué consiste un poco, si lo he logrado, la purificación. Penitencia por un lado, y es claro que tenemos que hacerla, pero hay que saber bien dónde hacerla, por un lado. Y por el otro, entender que la purificación es sinónimo del purgatorio que tenemos que hacer en este mundo y que si lo hacemos entraremos de un golpe en la vida eterna. Ojalá acompañado de muchos y no solos. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y aquí quedo. Todos tenéis nuestros mails, el de Luis, el mío, tenéis nuestros teléfonos, tenéis, si necesitáis alguna respuesta, alguna explicación, me la vais mandando y a lo mejor en próximos vídeos podemos desarrollar todo eso, sin contar que se pueda dar ya una respuesta inmediata a la explicación que necesitáis. Muchas gracias por vuestra paciencia. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.